Buen día, qué gusto saludarle de nuevo. Soy el pastor Alfredo Salazar, juntamente con mi familia, con mi esposa Irene. Tenemos el gusto grande de servir como pastores aquí en Iglesia Vida. Bienvenido a un estudio más de la Palabra de Dios. Estamos muy contentos que estamos estudiando el Evangelio de Lucas y que estamos aprendiendo muchas cosas acerca de la vida de Jesús, de su ministerio, de sus discípulos, de tantas cosas que Lucas nos relata en su Evangelio. Así que bienvenido a un estudio más de la Palabra de Dios. ¿Estás en vida? ¿Estás en casa? Bueno, comenzamos como siempre lo hacemos, haciendo una declaración de fe. Te invito a que ahí donde tú estás puedas decir en este momento: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno. Vamos a continuar entonces, nos quedamos en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas y hoy vamos a hablar un poquito acerca de los versículos 37 al 45. ¿Qué sucedió después de que Jesús estuvo en ese monte, donde estuvo con Moisés, donde estuvo con Elías, donde los discípulos se perdieron una oportunidad perfecta para escuchar esa conversación entre Jesús y Moisés y Elías? La verdad es que aprendimos en la última ocasión que no debemos estar dormidos, que nada debe hacer que nos adormitemos porque podemos perder cosas grandes para nuestra vida. Dice la palabra entonces: al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente, y un hombre entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar y también lo sacude con violencia y hace que eche espuma rajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. ¡Ay, generación incrédula y perversa!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión, pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. En medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús le dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Les estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. Bueno, tan pronto como Jesús bajó del monte, que tuvo ese momento tan importante allí en el monte de la transfiguración, como que se le ha llamado, empezaron a surgir cosas en la vida. Regresó a la vida diaria, regresó a la vida normal. A veces estamos en un estado de gloria tan lindo que quisiéramos quedarnos ahí, pero al bajar, Jesús se encuentra con la vida real. Se encuentra con un hombre que había acudido con los discípulos a buscar ayuda porque su único hijo, el único hijo que él tenía, padecía de un mal muy horrible, muy tremendo. Tenía un espíritu inmundo que hacía que lo tiraba al suelo, que echaba espuma, que tenía muchas convulsiones. La palabra que se usa en el verso 42 es muy gráfica. Dice que cuando se iba acercando el chico, el niño o el joven, el demonio lo arrojó al suelo y empezó a convulsionar. Tuvo una manifestación ahí muy tremenda enfrente de la palabra, enfrente de las personas, enfrente de los discípulos, enfrente de Jesús. Y ha de haber sido un momento muy, muy incómodo para el padre. Estaba él urgido de encontrar una solución en Jesús. Cuando las cosas se ponen muy mal en nuestra vida,
y que nosotros nos sentimos como sin fuerzas, ya sin nada que hacer, ya no hay otra oportunidad. Recuerda que siempre puedes ir en busca del maestro. Quizás hay personas que te han tratado de ayudar y que no han podido ayudarte, pero la ayuda verdadera siempre la vas a encontrar en Jesús. La palabra que se utiliza aquí cuando dice le arrojó al suelo, es como cuando alguien está peleando y le dan un golpe y lo tiran al suelo. Es algo muy, muy gráfico. Y debe haber sido algo muy tremendo ver a este jovencito retorciéndose en el suelo, ahí en la tierra, y que los discípulos no hayan podido hacer nada. Qué impresión para ellos, que nosotros no pudimos hacer nada. Esto es algo muy fuerte, pero cuando Jesús llegó, a veces nosotros queremos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Y tenemos que recordar que en nuestras propias fuerzas, hermanos, no podemos. Tenemos que tener una dependencia total de Jesús, una dependencia total del Maestro. A veces no podemos en nuestras propias fuerzas. Los discípulos no pudieron en sus propias fuerzas, pero cuando Jesús llegó, cuando Jesús se acercó, la situación vergonzosa, quizás molesta, dolorosa para el padre, más que vergüenza, yo creo que el padre sentía dolor de ver a su hijo en esa situación. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos se encuentran en una situación difícil, en una enfermedad, en un problema? Como padres nosotros nos sentimos afligidos. Esa era la condición en la que estaba el mundo. Estábamos afligidos, estábamos perdidos, no teníamos solución. Y ahí fue donde de tal manera amó Dios al mundo que nos envió a Jesús para resolver los problemas de nuestra vida, el problema más grande de nuestra vida, la muerte, el problema más grande de nuestra vida, el temor, el problema más grande de nuestra vida, ansiedad, ese problema que nosotros consideramos el más fuerte. Para este hombre el problema más grande que él tenía en ese momento era lo que le estaba sucediendo a su hijo. No eran las deudas, no eran las penas que le daban los otros hijos. Bueno, era su único hijo, ¿verdad? Pero las penas que le daba cualquier otra persona, el negocio, el trabajo. Él en ese momento tenía una gran necesidad de que su hijo fuera sanado, de que su hijo fuera liberado. Y aparece Jesús en el cuadro, aparece Jesús en la escena y dominó. Él tenía un control absoluto de la situación, porque Jesús tiene control de todo lo que nos pasa en nuestras vidas, hermano. No podemos dudar ni por un segundo que algo se escapa a la voluntad de Dios. Así que Jesús llega, resuelve la situación, sana al muchacho, lo libera y se lo entrega completamente curado al Padre. Aquí quedan dos cosas bien interesantes, dos cosas muy claras que podemos ver aquí. Primero, el momento en el monte que él acababa de vivir era necesario, pero no se podía prolongar. No podía Jesús quedarse más tiempo ahí donde estaba en el monte, porque había que subir a Jerusalén, había que terminar la obra para la que él había venido. Y Pedro, sin darse cuenta de lo que estaba hablando, dice la palabra, le sugiere a Jesús: quedémonos aquí, hagamos una enramada, una para ti, una para Elías, una para Moisés, y quedémonos aquí. Pero Jesús sabía que tenía que bajar de ese monte y sabía que tenía que ir a la ciudad, porque había un propósito que él tenía que cumplir. A veces nosotros, hermanos, el Señor nos concede momentos que quisiéramos prolongar indefinidamente. Danilo Montero hace muchos años cantaba una canción que decía: hay momentos que no deberían terminar. Y de verdad, hay momentos que uno no quisiera que se terminaran. Y en la canción relata algún tipo de experiencias que seguramente el pastor Danilo tuvo con el Señor.
Cuando nuestro corazón se encuentra con el corazón del Señor, cuando nosotros tenemos esos momentos con el Señor en intimidad, en oración, en alabanza, y dice uno, yo no quisiera terminar este momento en algunos retiros, en algunos encuentros que hemos tenido. Hay algunos momentos de gloria en donde el Espíritu Santo se manifiesta y de veras uno piensa, qué rico que toda la vida fuera así. Pero la verdad es que regresamos al mundo real, regresamos a la vida real, regresamos a este mundo en donde está la maldad, en donde está la injusticia, en donde hay tantas cosas negativas, en donde hay tanta oscuridad, en muchas áreas hay demasiada oscuridad. Pero qué lindo que la luz del mundo vino acá para que nosotros también pudiéramos llevar esa luz, la luz de la palabra de Dios. Así que después de estar el Señor un momento allá en la cima del monte, Él sabe que tiene que bajar. Nosotros, después de que vivimos esos momentos con el Señor, a veces son en la iglesia los domingos, a veces son en los estudios, a veces son en nuestros momentos devocionales particulares que nosotros tenemos, pero en algún momento tenemos que bajarnos de esa nube de gloria. Como dice el dicho, hay que bajarse de la nube, hay que bajar de ese monte, hay que bajar de ese momento especial y volver a la lucha, volver a este mundo en donde nosotros vamos a encontrar contiendas, disensiones, mentiras, engaños, pero tenemos un respaldo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el valor, nos da la fuerza, nos da el poder. Dice la palabra, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Por eso debemos anhelar esa unción, ese poder, debemos anhelar esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nos vamos a enfrentar a tentaciones, nos vamos a enfrentar a situaciones, nos vamos a enfrentar a nosotros mismos, y algo bien importante es que nos vamos a enfrentar a nuestros propios pensamientos, a esos pensamientos que nos llevan a tener ansiedad, que nos llevan a tener depresión, que nos llevan a tener dudas, que nos llevan a pensar que las cosas no se van a solucionar, especialmente pues en Guatemala estamos viviendo un momento político importante con lo que sucedió hace un par de días, el vicepresidente sugiriéndole ahí algunas cosas al presidente, una pugna, una división que hay ahí. Tenemos que orar mucho por nuestra nación, hermanos. Tenemos que orar muchísimo por nuestra nación, porque pues todo lo que está sucediendo en estos días, el día de ayer, el día de hoy, van a ser muy importantes para el futuro de nuestra nación. Por eso es importante orar por nuestras autoridades, por eso es importante orar por nuestro país. Cuando nos bajamos de esa nube de gloria, nos encontramos con estas situaciones. Nos encontramos con conflictos sociales, conflictos políticos en nuestro país, pero también con situaciones familiares, con situaciones muy, muy complejas. Y el objetivo de tener esos encuentros con el Señor, de tener esos momentos especiales con el Señor, es que nosotros podamos tener fuerzas, es que nosotros podamos como recargar baterías para que nuestro espíritu sea avivado, que nuestro espíritu reciba. Por eso es tan importante no dejarse de congregar. Y en este momento usted va a decir, pastor, pero no nos hemos congregado desde la segunda semana de marzo. No, esto es congregarse. El que tú estés aquí, el que tú estés escuchando este mensaje, ya sea que lo estés escuchando el día que lo transmitimos, el día que lo estrenamos en las redes sociales, o que lo puedas escuchar en otro momento, no importa. Pero el hecho de que lo estés escuchando, el hecho de que estés internando este mensaje en tu corazón, eso es congregarte, eso es tener un momento de comunión con los hermanos ahí en el chat. Aproveche para saludar ahí a alguien en el chat en este momento, pero no se me vaya a distraer mucho. Sino que esos momentos nos dan la fortaleza que nosotros necesitamos. Por eso es que cada día nosotros debemos de doblar nuestras rodillas, orar al Señor, darle gracias por nuestro alimento, gracias por nuestra casa, gracias por nuestra salud, porque vamos a vivir momentos complicados. Personalmente, como familia, la semana pasada tuvimos que vivir un momento muy complicado, pero la fortaleza de nuestra fe en el Señor, estos momentos especiales, esto subir al monte y encontrarnos con el Maestro, es lo que hace que nuestra fe se vivifique, es lo que hace que nuestra fe crezca, es lo que hace que nosotros pensemos, Señor, tú eres
el que tiene control de nuestras vidas, el control de nuestras familias, y estamos agradecidos y sabemos que tú estás con nosotros en todo momento. Después de, a ver, algunos ejemplos, después de que Elías, por ejemplo, se confrontó con los profetas de Baal allá en el monte Carmelo, tuvo que poner tierra de por medio, tuvo que estar un momento separado. Yo me imagino ese momento en donde Elías ora, donde él clama a Dios y desciende fuego del cielo. Los profetas de Baal fueron muertos en ese momento. El Señor se manifestó de una manera muy grande. Pero ¿qué fue lo que hizo él después? Se fue al desierto, se puso debajo de un enebro, de una planta, y ahí se echó a dormir, dice la palabra, se tiró a dormir. Regresó a la vida real y dice que un ángel le preparó comida 2 veces. Pero viene una frase muy importante, viene algo muy lindo en esa parte de la palabra. Dice, se levantó, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida, que dice la palabra que caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué fuerzas tiene que tener una persona para hacer cosas sobrenaturales? Se imagina, eso está en el primer libro de Reyes, el capítulo 19, versos del 1 al 8. Después de que él tuvo ese encuentro espiritual, primero fue agotador todo lo que vivió con los profetas, tuvo que descansar, un ángel vino, él tuvo un encuentro sobrenatural, un encuentro espiritual, y en ese momento él tuvo la fuerza necesaria para hacer algo sobrenatural, caminar 40 días y, y 40 noches. Nosotros, para caminar en lo sobrenatural, hermanos, y debiéramos de caminar en lo sobrenatural, debiéramos nosotros caminar en cosas no naturales, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural y Él nos llama a que nosotros vivamos de gloria en gloria, de milagro en milagro, que nosotros veamos cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Si no estamos viendo milagros, si no estamos viendo cosas sobrenaturales en nuestras vidas, quizás es momento de preguntarnos si estamos yendo al monte, si estamos yendo a encontrarnos con el Señor, si estamos subiendo a la montaña, y eso lo hacemos en oración, eso lo hacemos clamando, eso lo hacemos metiéndonos con el Señor. Porque esa es la forma en la que nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Si nosotros vamos a la presencia de Dios, obviamente no nos vamos a quedar ahí todo el tiempo, sino que vamos allí para conseguir esas fuerzas, para conseguir esa unción, para conseguir esa paz en nuestros corazones, para conseguir ese consuelo en nuestro corazón, para conseguir nosotros esos momentos especiales con Él y poder bajar y a la hora de bajar y enfrentarnos a esta vida, proseguir teniendo fuerzas renovadas para poder seguir peleando esta batalla, para poder seguir corriendo esta carrera, decía Pablo, para poder seguir nosotros batallando en contra de aquellas cosas que quieran levantarse en contra de nosotros. Y vamos a tener fuerzas para muchos días. Elías tuvo las fuerzas para caminar 40 días y 40 noches. ¿Qué fuerzas necesitas tú en este momento? Estás peleando con una enfermedad, estás peleando con una situación familiar, estás peleando con una situación económica, con una situación laboral. Yo te invito a que subas al monte y que puedas encontrarte con el Señor en ese momento y que tus fuerzas sean renovadas como las del águila. Que tú tengas nuevas fuerzas, que puedas correr y no te canses, que puedas caminar y no te fatigues, que puedas caminar en esta vida sin fatigarte por la ansiedad que la vida presenta, que puedas correr todas tus carreras, todas esas metas que te has propuesto alcanzar, que las puedas alcanzar porque tienes las fuerzas renovadas de parte de Dios a través de su Espíritu Santo maravilloso y lindo en nuestras vidas.
Hubo un explorador llamado el capitán Scott. Él, perdón, era una mezcla extraña entre un gran soñador, un hombre práctico y, y cada vez que él acababa de salir de uno de sus sueños, acababa de alcanzar una gran meta, acababa de hacer un gran descubrimiento, él decía, no podemos prolongar indefinidamente el momento de la cima, pero tampoco podemos vivir sin ese momento. Usted sabe que las personas que suben al monte Everest, tuve la oportunidad de conocer a una persona a dos personas que han subido el monte Everest. Y es un esfuerzo de meses alcanzar esa meta, llegar hasta la cima. Pero cuando están en la cima, cuando están allí arriba, es muy corto el tiempo que pueden estar, porque es muy peligroso. Y entonces tienen que descender de nuevo. Hermano, cuando nosotros estamos en la cima del monte, nos encontramos con Dios, no podemos quedarnos ahí todo el tiempo. Es peligroso. No podemos vivir todo el tiempo en esa gloria, en ese momento especial, porque tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones, tenemos muchas cosas que tenemos que cumplir. No podemos decir, me voy a retirar, me voy a ir, y yo quiero pasar el resto de mi vida arriba en el monte, en la presencia de Dios. Moisés subió al monte, recibió la instrucción, recibió la Torá, recibió los mandamientos, recibió el manual de vida para todos nosotros, el que debemos cumplir, el que debemos buscar cumplir todos los días de nuestras vidas. Y yo estoy seguro que Moisés hubiera querido quedarse ahí, pero era necesario que él regresara porque él tenía obligaciones que cumplir, tenía una misión muy grande que cumplir. Tenía que llevar al pueblo de Israel a través del ejército y llevarlo hasta la entrada de la tierra prometida. Eso era lo que él tenía que hacer. Hermanos, nosotros cuando subimos al monte, cuando nos metemos en oración, cuando clamamos a Dios, bajamos con instrucciones, bajamos con la unción. Moisés bajó, dice que su cara resplandecía. Bajamos con luz y tenemos la obligación de llevar a un pueblo hasta la tierra prometida. Tenemos la obligación de llevar a nuestra familia hasta las promesas que Dios tiene para nosotros. Tenemos la obligación de nosotros, nuestra vida misma, llevarla al lugar donde Dios quiere que nosotros la llevemos, a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en esta vida. Y es la única forma como lo podemos hacer, es subiendo al monte, es buscando la presencia de Dios. Bueno, otra cosa que encontramos aquí muy linda en este pasaje, en estos pasajes de Lucas 9, se nos muestra con toda claridad el poder absoluto, la unción grande que Jesús tenía. Cuando Él llegó, la situación estaba fuera de control. La impresión que sacamos nosotros de leer era que la gente iba de aquí para allá sin saber qué hacer. Los discípulos, quizás fueron los discípulos que se habían quedado, los que no fueron con Jesús, los que habían tratado de sanar a este muchacho, de liberar a este muchacho, y quizás ellos habían estado reprendiendo y el muchacho seguía. Mire, era una situación de verdad muy, muy tremenda la que se estaba viviendo en ese momento. Quizás el papá ya estaba desanimado, estaba desesperado, el chico, el joven tirado en el suelo, la gente viéndolo. Usted sabe cómo es la gente, cuando algo está sucediendo rápido, la gente acude para ver qué es lo que está pasando, y la gente estaba viendo al joven en el suelo. El papá quizás estaba llorando, los discípulos gritando, reprendiendo, haciendo de todo. Había una escena quizás de desorden, pero en ese momento Jesús llega, Él se hace cargo de la situación en ese instante y trae la calma. El muchacho cayó, enmudeció, se levantó, quizás sacudió sus ropas y Jesús se lo entrega a su padre. Yo no sé la reacción de la gente, no sé si la gente se puso a aplaudir o qué pasaba, pero
Me imagino, miremos todos los tipos de personas que habían en ese momento. Estaba el joven que estaba siendo sanado, que estaba agradecido, que estaba contento, quizás no se había dado cuenta de todo lo que había pasado. Se despierta o vuelve en sí, se sacude la ropa y él dice, bueno, ¿qué me habrá pasado? Otro episodio, otro momento que tuve. El papá, no importa que él estaba sucio, empolvado, quizás todavía con algunos restos de saliva, porque dice que generaba, salivaba el muchacho, echaba espumarrajos, y el papá, no importa cómo está, el papá llega y lo abraza, y yo estoy seguro que ese papá se puso a llorar de la alegría, a llorar de la felicidad, porque su hijo estaba sano, él estaba agradecido. Hay que ver, la Biblia, hermanos, yo lo he dicho muchas veces, la Biblia no se lee de arriba para abajo, sino que la Biblia hay que leerla hacia adentro. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? Los espectadores, las personas que estaban ahí viendo, pues se han de ver asombrado de lo que pasó en ese momento. Y dijeron, wow, otro milagro, este es Jesús, Jesús está haciendo milagros. Pero ¿cómo estaban los discípulos que no habían podido solucionar el problema del muchacho? Quizás estaban algo cabizbajos, quizás estaban así como, bueno, tratamos de hacerlo. Jesús dice una frase ahí, hay una generación incrédula, hay una generación, y él así como, ¿hasta cuándo tengo que soportar esto? Él quizás mostró un vestigio como de, no sé si frustración es la palabra correcta para usar, pero a veces nosotros quizás no hacemos todo lo que podemos hacer, quizás no tenemos toda la fe que en verdad, o no ponemos en práctica toda la fe que nosotros tenemos. Yo no quisiera en ningún momento escuchar la voz del Señor diciéndome, ay, Alfredo, incrédulo, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Wow, eso es tremendo, eso es muy fuerte. Nosotros a menudo nos vamos a encontrar en situaciones como la que estaba sucediendo en ese momento, en que todo parece estar descontrolado. Y no estoy hablando de relajo, estoy hablando de que está descontrolado porque nosotros no tenemos el control, porque hay situaciones que se escapan de nuestras manos. Todos hemos vivido esas situaciones en donde creemos que todo se escapa de nuestras manos. Y solo el Señor Jesús, acercándose a nuestras vidas, puede solucionarlo con su poder, con ese amor que Él tiene para nosotros. Así que cuando creas que las cosas se están yendo de tus manos, se están descontrolando, tienes que voltear a ver al Maestro, tienes que voltear a ver a Jesús, y en sus ojos, en su mirada, en su poder, allí vas a encontrar una solución y vas a ser como ese padre que abrazó a su hijo porque la situación estaba controlada. Y pues aquí también termina esta situación, esto que estaba pasando con Jesús diciéndole algo a sus discípulos. Jesús señalando hacia la cruz, sabiendo a dónde iba. Había sido un momento triunfal, había sido un momento grandioso, había sido un momento en donde muchos habían sido testigos del poder de Jesús, en donde los mismos discípulos se habían dado cuenta del poder del Maestro. Había sido un momento precioso, pero en ese momento, cuando todos estaban dispuestos quizás a aclamarle, a aplaudirle en una sensación de euforia de ver una sanidad tan grande, un milagro tan grande. En ese momento, Jesús les dice a sus discípulos, mire esa contradicción, como que los vuelve a bajar de la nube. Y les dice, yo voy a morir. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres y va a morir. Parece una contradicción. Mire, el Maestro tenía ahí la oportunidad de seguir caminando en éxito, de seguir caminando en gloria, de seguir diciéndoles, pues, para la gloria de Dios, esto está sucediendo, esto es este es el reino. Él pudo haber extendido ese momento de gloria, ese momento de éxito, pero la grandeza de Jesús
se ve en la humildad que él tiene en ese momento, en que está despojado del orgullo, y es algo de lo cual nosotros tenemos que despojarnos todos los días. Se despoja de cualquier cosa que pueda haber, pues ni siquiera hubo orgullo, porque no es que se haya despojado de él, simple y sencillamente él toma la decisión de tener un momento de humildad y decirles: pero de todos modos voy a ir a la cruz, voy a morir por ustedes. Pues ellos no lo entendían en ese momento. Jesús tomó la decisión de cumplir el propósito por el cual él había venido a la tierra. Él había estado aquí, él había venido aquí. Rápidamente quiero leerle los versículos siguientes del 46 al 48, porque en medio de todo eso que estaba sucediendo, mire, pues unos no pudieron echar fuera los demonios y otros habían ido al monte y obviamente les habían contado. Si hubieran sido chapines, hubieran dicho: mucha, vimos a Moisés, vimos a Elías, vimos al maestro, se transfiguró, sus ropas eran blancas. Y entonces, y ustedes no pudieron echar fuera un demonio. La gran, ustedes sí que no la hacen, mucha. Si hubieran sido guatemaltecos, quizás hubieran hablado así. Entonces empezó a haber una discusión entre los discípulos. Y dice la palabra, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. ¿Quién sería el mayor? Como Jesús sabía bien qué era lo que estaban pensando, dice que Jesús tomó un niño y lo puso ahí a su lado. Y les dijo: el que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más grande. Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no andaba con nosotros, tratamos de impedírselo. Y Jesús les contestó: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Mientras los 12 siguieron pensando que el reino de Jesús era de este mundo, él les acababa de decir que iba a ir a la cruz, que iba a morir, pero su pensamiento no estaba muy claro en ese momento para los discípulos. Y ellos creían que el reino de Jesús era de este mundo. Y como era de este mundo, ellos empezaron a tener esas diferencias y empezaron a pensar quién iba a ser el mayor, quién iba a estar a cargo de las cosas más importantes. Empezaron a distribuirse los ministerios, si usted lo quiere ver así, pero no los ministerios bíblicos o cristianos, sino que yo voy a ser el ministro de Hacienda, yo voy a ser el ministro de esto, yo voy a estar con Jesús, voy a estar con el Rey. Hace mucho tiempo un historiador inglés conocido como Beda, de apellido Beda, sugirió, mejor dicho, que esta pelea había nacido por lo que le digo, porque Jesús había llevado unos al monte y otros se habían quedado y estaban celosos. Y cuando Jesús toma a este niño, lo pone a su lado, lo que está diciéndoles es aquí a la par. Ese era el puesto de honor a la derecha de Jesús. Les dijo: el que reciba a un chico, a un niño como este, me recibe a mí y recibe al que me envió. Lo que les estaba diciendo: ustedes son mis discípulos, ustedes son mi ejército, digamos, ustedes son mis guerreros, ustedes son mis seguidores, ustedes son los que van a continuar la obra. Pero ese niño no estaba dentro del equipo de su liderazgo, no era parte del gobierno de la iglesia de Jesús, no era parte, no era ninguno de sus pastores, no era ninguno de sus copastores, no era ninguno de sus líderes. Y Jesús lo pone a la par de él, como diciéndoles: aquí, si ustedes están dispuestos a pasar la vida sirviendo, ayudando, amando a personas que
que lo necesitan, que no han visto la luz de la salvación, la luz de la palabra, entonces ustedes me van a estar sirviendo a mí. Van a estar sirviendo al Padre. Si ustedes están dispuestos a pasar la vida haciendo cosas que parece que no tienen ninguna importancia, porque hay veces que pareciera que lo que hacemos no tiene o no vemos nosotros la solución. Alguien me decía hace unos días, mi perspectiva de la vida está cambiando. Estoy entendiendo que yo no soy el que trae la salvación, sino que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Porque yo a veces me enojo cuando hablo, cuando predico, cuando invito a que la gente se conecte y la gente no se conecta. Hermanos, esa no es una carga que nosotros tenemos que llevar. Nuestra labor es hacerlo, pero el que convence es el Espíritu Santo. Así que, si no nos proponemos hacer cosas grandes, para vanagloriarnos, sino que nos proponemos hacer cosas grandes para que el nombre de Dios sea exaltado. Y eso lo hacemos sirviendo. Entre todos los discípulos que estaban ahí, ¿quién era, digamos que el de menor rango? Era el niño. Les está diciendo, ustedes tienen que ser como un niño. El niño no anda buscando puestos, nombres, títulos. Hermano, no busquemos la gloria del hombre. Esa es una de las características de un corazón orgulloso. Cuando alguien busca la gloria y el reconocimiento de los hombres. Cuando queremos ser vistos, cuando queremos nosotros ser, reconocidos por los hombres. No, hermano, seamos reconocidos por Dios. Que el Señor nos reconozca en el cielo por lo que hacemos, y el reconocimiento más grande que vamos a tener es cuando nosotros servimos a los demás. El joven endemoniado, el relajo, Jesús pone el orden, les dice voy a ir a la cruz, y estos pensando, perdónenme, tal vez es una falta de respeto ahora, estos y los discípulos pensando, ¿quién iba a estar en qué puesto? Yo fui al monte, vos no fuiste, man. A vos te va a tocar un cargo bajo en el gobierno. Ellos estaban viendo que usando una frase muy chapina, ¿verdad? Muy guatemalteca, qué hueso les iba a tocar en el gobierno. Y Jesús les dice, no es así, no es así. El que quiera ser el mayor, sirva a los demás. El que quiera ser el mayor, que se humille, que sirva a otros. Hay muchas personas que buscan servir por ser vistos, que buscan hacer cosas grandes para ser reconocidos. Ananías y Zafira, vea ese estudio si no lo ha visto. Ellos querían ser como Bernabé, que había dado una gran ofrenda, pero calladita la boca. No, ellos querían también ser reconocidos, hacer cosas por orgullo. Así que, hermanos, voy a terminar acá. No quiero extenderme más, pero sí quisiera que termináramos con esto en nuestro corazón. No busquemos la gloria del hombre, busquemos la gloria de Dios, que su nombre sea glorificado, no que a nosotros nos glorifiquen. El hombre puede ser honrado. El hombre puede ser honrado, pero hay dos situaciones: no glorificado, sino que honrado. Y el que recibe la honra, despojarse de esa honra inmediatamente y declarar que es para la gloria de Dios en su corazón, tener esa humildad en su corazón. Así que ni los mismos discípulos pudieron echar fuera ese demonio, esa situación que tenía con este muchacho. Los otros bajaron quizás contando estas cosas, quizás los otros no estaban preparados, por eso no subieron al monte. Su corazón todavía había celos. Hubo una lección grande que aprendieron ahí. Inmediatamente Jesús les dice: jóvenes, aquí se trata de servir a los demás. Así que en tu corazón, hermano, busca servir a los demás. Y cuando la situación se vaya del control de tus manos, el control de tu vida, al único que puedes recurrir es a Jesucristo. Y si no has invitado al Señor Jesús a que entre en tu corazón, yo te invito a que le digas en este momento: Señor,
Te pido perdón por los pecados que he cometido. Te invito a que entres en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te invito a que entres en mi vida y que tú puedas ser el Salvador de mi alma. Y que de aquí en adelante yo pueda vivir como un hijo tuyo. Declaro con mi boca que tú eres el Señor, que moriste en una cruz, descendiste a una tumba y te levantaste. Y hoy estás en gloria y en majestad. Y por ese sacrificio yo soy salvo. Y si tú ya aceptaste al Señor en tu corazón, en este día yo quiero decirte que es momento de subir al monte. Y que le digamos en oración: Señor, yo quiero ir y encontrarme contigo. Esta noche yo quiero encontrarme contigo. Esta tarde, no sé en qué momento vayas a ver esto, pero este día yo quiero encontrarme contigo, Señor. Y renovar mis fuerzas y avivar el fuego de tu don que ha sido puesto en mi vida. Porque me han orado, porque yo lo he recibido, porque he estado contigo. Señor, yo quiero que ese fuego nunca se apague. Y que esos momentos de comunión contigo, Señor, me fortalezcan para lidiar con las cosas que estoy lidiando el día de hoy y poder caminar en lo sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, quiero bendecir a aquellas personas que han estado enviando fielmente sus diezmos, sus ofrendas de misericordia, para que la palabra de Dios siga siendo ministrada, predicada, para que las necesidades de los hermanos sigan siendo suplidas. Así que bendigo en este día tus diezmos, tus transferencias, tus depósitos, tus ofrendas que han traído físicamente aquí a la iglesia. Yo te bendigo, hermano, y te bendigo con esta bendición, que el Señor abra los cielos y que derrame todo lo que tú necesitas en bendiciones hasta que sobreabunde, para que las puedas compartir con las personas que tienen más necesidad. Que el devorador, que el enemigo sea reprendido de tu casa, de tu vida, de tu salud, de tus negocios. Y que tú puedas caminar con la paz, sabiendo que no existe un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y que esas semillas, esas ofrendas que has traído, se multipliquen en salud, en sabiduría, en inteligencia y en provisión para tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana con una enseñanza que estamos seguros va a ser de bendición para tu vida. Hasta pronto.